Estamos de regreso en Hoy es Noticia a través de las pantallas y a través de la señal de CNN Chile Radio, y a esta hora vamos a tomar contacto con Macarena Román porque la ministra del Interior, Carolina Toá, volvió a emplazar a la oposición para que dé cuenta sobre la relación del exministro del Interior, Andrés Chadwick, con las distintas aristas del caso Audio. Macarena, muy buenas tardes. Claro, Mati, muy buenas tardes. Es una arista derivada del caso Audios que tiene relación también con lo que se ha conocido sobre el presunto vínculo que habría tenido también el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, con el abogado que continúa en prisión preventiva, Luis Hermosilla. Y respecto a eso, entonces, es que el gobierno, específicamente la ministra del Interior, Carolina Toá, es que de alguna forma emplazó, ella no quiso utilizar esa palabra, pero decía, pidió a los ex partidos que componían ese gobierno, hablamos de, por supuesto, Chile Vamos, que componían el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, y a las ex autoridades del mismo mandato a aclarar cuáles son los presuntos vínculos que podrían existir o cuáles fueron las presuntas irregularidades, o también cuáles eran, por ejemplo, las conversaciones que mantenían con Luis Hermosilla, si es que se actuó de mala manera o más bien si es que no se hizo también transparentarlo. Decía que Andrés Chadwick, por ejemplo, debe estar enfocado en eventualmente defenderse ante si es que existe algún tipo de imputación, o también de limpiar de alguna forma la imagen o tratar de defenderse frente a los trascendidos que se van informando día tras día en el marco de este caso, y que por eso la responsabilidad en torno a esclarecer, a aclarar a la ciudadanía cuáles fueron los presuntos vínculos, entonces se le corresponden a los partidos políticos y también a las ex autoridades. Nosotros intentamos hablar con algunas ex autoridades del gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero lo cierto es que no tuvimos ninguna confirmación de con poder ir a hablar con alguna de las ex autoridades. Algunos estaban de viaje en el marco de las fiestas patrias, otros derechamente decían que no se iban a referir al tema, entre otros. Aún así, la ministra del Interior dijo estas palabras durante este lunes, pero hoy enfatizó y volvió a reiterar que es importante que la ciudadanía tenga claro entonces si es que existió o no un presunto vínculo, presuntas irregularidades, que salgan a esclarecer los partidos políticos entonces la postura que hay frente a este caso, un caso que quizás es uno de los más relevantes durante los últimos años. Pasemos a escuchar entonces ahora las nuevas declaraciones de la ministra del Interior, y que se suman también las declaraciones de la ministra Vallejo, que va en la misma línea. Decía la importancia de este caso, la relevancia que tiene también en la confianza, que cómo repercute en la opinión pública, y también que la responsabilidad que tienen los partidos políticos que presuntamente tienen algún tipo de vínculo, de irregularidad respecto también a este tema. Escuchemos a ambas autoridades. Corresponde que las instituciones, que son quienes le dan continuidad a los gobiernos, a las decisiones de quienes son autoridad y quién no, asuman esas explicaciones ante la ciudadanía, porque probablemente el acusado hoy día está centrado en defenderse personalmente. Las instituciones, en cambio, tenemos siempre otro rol, que es mirar más allá y que es responder a los ciudadanos más allá de nuestra, digamos, perspectiva personal. Esa es la respuesta a la consulta que hice. No hay ningún endurecimiento de nada. Es además de sentido común, es lo que siempre pasa en estos casos. ¿Pero a quién apunta? ¿RN, a Evópoli, la UDI? A todos los actores institucionales que fueron parte de las administraciones en que los distintos actores que han sido mencionados en estos casos participaron, sea en calidad de ministros, sea en calidad de asesores. Esto tienen continuidad en el tiempo en los ejercicios gubernamentales, en las instituciones que lo proponen y lo sostienen. Primero, recordar que estamos a uno de los casos de corrupción más graves de nuestra historia, porque ha tratado y ha buscado corromper distintas instituciones, ¿no? Y personas asociadas a distintas instituciones de nuestra democracia. Y eso obviamente le da una gravedad mayor, porque la democracia hay que cuidarla. Ahí escuchábamos entonces, ha sido la postura del gobierno, el llamado que le hacen a las ex autoridades que componían el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera para esclarecer entonces su presunto interacción, lo que existía a través de estos chats, de estos diálogos que fueron revelados con esta investigación de CIPER Chile, y que además se han ido esclareciendo y dejando frente a la opinión pública casi que día tras día. Conocemos una arista o al menos una conversación nueva que ha tenido
tenido al menos investigaciones o presuntas irregularidades, tanto que la está llevando a cabo también algunas investigaciones derivadas de este caso el propio Ministerio Público. Por otro lado, también hubo repercusiones, por supuesto, parlamentarias en los partidos políticos. Hay algunos del propio Chile Vamos que han salido a pedirle a Andrés Chadwick que salga a dar una declaración más clara, más firme respecto a cuál es su postura frente a este tema. Él ya ha dado declaraciones en dos circunstancias distintas diciendo que él no tiene ningún tipo de irregularidad frente a lo que ha pasado con Luis Hermosilla, pero aún así hay quienes han pedido mayor firmeza y mayor aclaramiento, una postura más firme frente a los cuestionamientos que han surgido por parte de la ciudadanía, por parte de otras autoridades políticas. Por ejemplo, en RN, el diputado Durán decía que en este caso la responsabilidad caía en la UDI, considerando que Andrés Chadwick es militante, es uno de los históricos de este partido del gremialismo. Pasemos a escuchar justamente a algunos parlamentarios, algunas reacciones de oposición y oficialismo que hablan sobre este tema que al parecer todavía tiene mucho que desenredarse de aquí en adelante. No por casualidad tenía contratos con más de 5 ministerios. Chadwick en eso jugó el principal rol, pero también Hermosilla articulaba con otros actores. Muchos personeros de Chile Vamos pasaron por la oficina de Hermosilla. Ellos tienen mucho que colaborar con la justicia para aclarar cómo era el modo en que operaba esta red de corrupción al interior del Estado. La corrupción debe condenarse independiente del sector político que venga. En este sentido, es la UDI quien debe dar explicaciones a la ciudadanía. Sin embargo, creo que este gobierno también está sacando provecho político de este tema, como si fuera un caso que afecta solamente a la derecha. Claro, y mientras algunos dirigen entonces una presunta responsabilidad de la UDI en ser más claro en su postura, en no solamente hacer una defensa corporativa de Andrés Chadwick, sino que también esclarecer cuáles podrían ser los presuntos vínculos entre el partido, las conversaciones que mantuvieron algunas autoridades con Luis Hermosilla. También hay otros que le piden al gobierno no tomar esto y no hacer de esto una campaña política ni tampoco un aprovechamiento político. A eso apunta, por ejemplo, el diputado Henry Leal, que ha dicho que desde el gobierno se han tratado de aprovechar de este minuto y que eso no les va a jugar a favor porque todavía quedan audios, por así decirlo, todavía quedan chats por descubrir y que eso finalmente después se podría destapar, que no solamente esté golpeando a un sector político, sino que sea de manera transversal. Así que lo llamó más bien a la precaución y a no ocupar entonces este minuto como una estrategia política. Escuchemos al diputado Henry Leal. La emplazamos para que también se pronuncie. Ministra, usted no puede intervenir de tampoco el gobierno en casos judiciales. Deje que funcionen las instituciones. Que caigan los que caigan, pero que caigan los que deben caer, no los que ustedes quieren que caigan. Esto, Raúl, aún está partiendo. Esperemos y estamos seguros que vendrán más casos, más audios. Y hoy día, los que apuntan con el dedo, el día de mañana tal vez tendrán que dar explicaciones. Distintas declaraciones, distintas posturas. Lo cierto es que al menos este caso, el caso de los audios, las conversaciones de Luis Hermosilla, el presunto vínculo o presuntas irregularidades que habría tenido el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, ha generado un debate dentro de la política, ha generado preocupación y también ha generado esta especie de emplazamiento por parte de la ministra del Interior. Se suma a la ministra Vallejo a que los partidos que componían el ex gobierno del presidente Piñera tengan entonces que tener una postura clara, que esclarezcan lo que ha pasado y que también confirmen a la ciudadanía que no hubo ningún tipo de irregularidad o por el contrario, que también confirmen si es que sí lo hubo y que den la cara de aquí al futuro. Quedaremos atentos a lo que sucede. Esta semana ya comienzan las fiestas patrias, probablemente será un tema que irá decayendo, pero ya de vuelta de las fiestas patrias, cuando se presenten, por ejemplo, las acusaciones constitucionales en contra del ministro de la Corte Suprema, es muy probable que continúe saliendo más material de este tema, donde presuntamente podrían haber mayores irregularidades de cara al futuro. Bien, muchísimas gracias Macarena por toda esta información a esta hora de la tarde en la que faltan escasos segundos para las 7 y nos vamos a ir a la pausa a esta hora de la tarde contándoles que la salida de Santiago hasta el momento está bastante fluida, tranquila.
en el día en que se esperaba la mayor salida de personas, de automóviles de la región metropolitana después del día viernes. Solamente hay un informe de un accidente en la pista derecha de la ruta 5 en dirección al norte, en el kilómetro 7,5 en el sector Lovalle. Hay una colisión ahí de vehículos, por lo tanto se llama a la precaución. Estas son parte de las comunas de San Miguel y La Cisterna. Efectivamente, entonces ahí hay una colisión, por lo tanto se llama a estar atentos y tratar de buscar rutas alternativas. Con esta información de esta hora de la tarde hacemos un alto y ya estamos de regreso.